Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes. Pero Dios cumplió, así lo había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía de Padre. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Conoces lo justo de mi causa. Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi corazón. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios.
Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido en aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Siéntese un momentito, por favor. Hoy, este tercer domingo de Pascua, vemos cómo Dios nos invita al arrepentimiento, al perdón de nuestros pecados. Así lo dice también la lectura de los apóstoles que acabamos de escuchar. Para poder llegar a Dios, ya otras veces les hemos comentado que para poder llegar a Dios es necesario arrepentirnos. Pero un arrepentimiento de corazón, no un arrepentimiento nomás de ahí se va, de hoy me arrepiento y mañana sigo igual, o hoy me confieso y vuelvo a pecar y me vuelvo a confesar. Tenemos que siempre, como yo les comentaba hace 8 días, tenemos que hacer nuestro examen de conciencia antes de ir a la confesión. Porque la confesión es el propósito de no volver a pecar, de seguir siendo buenos cristianos. Pero si caemos de nuevo, dijo el apóstol, ahí tienen a Jesucristo, el intercesor. Y sabemos que Él nos dejó los sacramentos, que ya hace 8 días leímos que fue el sacramento de la confesión o de la reconciliación, como le quieran llamar. Pero siempre tenemos que acudir a ese sacramento arrepentidos. Como les comento, hacer una buena confesión, nada más ahí se va, o porque voy a ser padrino de boda, 15 años, tu primera comunión, y voy y me confieso. Y pasan 9 años, 10 años otra vez, o 20 años, y nunca me paro a la iglesia, nunca voy y me confieso, hasta que me invitan de padrino, entonces vuelvo a ir, dizque a arrepentirme,
a la confesión. Y peor aún, estoy con el Padre y no le digo los pecados. Por eso hoy Jesús nos invita al arrepentimiento, nos invita al perdón de uno mismo y hacia los demás para poder llegar a la vida eterna. Segundo punto en el día de hoy, de este domingo tercero de Cuaresma. Este pasaje de los discípulos de Maús es muy interesante, nomás que aquí no se narra cuando ellos van, más bien sí se narra, pero ya va adelante de los versículos del capítulo. Cuando van, vemos cómo van estos dos discípulos tristes en el camino, dudando y platicando de lo que había sucedido esos días santos que acabamos de celebrar. Así, igual a esos discípulos iban tristes, iban meditando que por qué pasó eso, que ellos pensaban que Él los iba a liberar. Y siempre Dios, su misericordia, hizo algo importante. Él se hace presente en nosotros, como se hizo presente en aquellos discípulos. Y Jesús camina a nuestro lado, pero no lo conocemos. No nos damos cuenta que Jesús está a mi lado. Y nos platica, como a los discípulos de Maús, les va platicando todo lo que Él había pasado y todo lo que tenía que pasar. Y también les reprochó, les dice, qué necios son ustedes de corazón. Dice, ¿acaso no estaba escrito que así tenía que suceder? Y les empezó a contar toda la escritura, dice, desde los profetas hasta los salmos. O sea, allí les dio un curso bíblico a esos dos discípulos. Pero antes del curso bíblico que les dio, primeramente va hacia ellos. ¿Por qué? Porque Dios sabe nuestras dudas, Dios sabe nuestros temores, Dios sabe nuestros miedos, angustias, problemas. Y aunque no le invoquemos en veces por otras distracciones, Jesús camina a nuestro lado. Cuando usted está sufriendo por su hijo alcohólico, o tiene algún vicio, su esposo, o X problema en su persona, aunque usted no vea a Jesús, Jesús está ahí con usted. Pero usted está tan cegado, tan cegada por los problemas que tiene, que no se da cuenta que ahí está Jesús. Y empezamos a dudar de su existencia, de su resurrección, como esos discípulos de Maús. Vemos que ellos van tristes en el camino, comentando eso que había pasado el Viernes Santo. Y decían, pensábamos que Él iba a ser nuestro liberador. Dice, pero ciertamente hemos escuchado a unas mujeres que han dicho que está vivo. Dice, y Jesús ahí con ellos, y aún así lo reconocían. ¿Dónde lo reconocieron? Cuando ya se va, esta frase me encanta de Jesús, de los discípulos de Maús. Cuando Él hace que se va, ¿y qué le dicen los discípulos? ¿Alguien se acuerda qué dicen los discípulos de Maús? ¿Qué le dicen a Jesús? Esta frase es preciosa para nosotros los humanos. Le dice, Señor, quédate con nosotros porque ya es de noche. Dice, y Él se quedó con ellos. Y aún así no lo reconocían, o sea, lo invitaron a su vida, pero aún así no lo reconocían. Allí es la primera vez que Jesús celebra la Eucaristía con ellos, o la fracción del pan. En vez de escuchamos y nos dicen, a ver, ¿dónde dice en la Biblia, dónde dice misa? Sabemos que misa quiere decir misión, fracción del pan o última cena. Ahí es la primera vez que Jesús celebra la Eucaristía con dos discípulos. Y entonces dicen los discípulos, cuando partió el pan, ahí lo reconocieron. Pero la sorpresa es que Jesús desapareció y se fue. Dice, ahí lo reconocimos y rápido corrieron a decirle a los apóstoles lo que había pasado. Y estaban allí en esa plática, en esa conversación, cuando de nuevo Jesús se presenta con los apóstoles y esos dos discípulos y les vuelve a decir, la paz esté con ustedes. Claro que ellos se sorprendieron otra vez de verlo. Y Jesús le dice, tóquenme mis manos, mi costado, mis pies, no soy un fantasma. Dice, para que vean, tráiganme algo de comer. ¿Qué tienen de comer? Denme de comer. Y dice, le dieron un pescado asado.
Bien, interesante cómo Jesús siempre va con sus hijos. Él siempre está a nuestro lado, siempre, pero insisto, pero por tantas cosas que tenemos en la mente que no lo reconocemos, que no vemos que ahí está a nuestro lado. Pero insisto, aunque usted no crea, ahí está Jesús en su problema que usted tiene en la actualidad, o en este momento que está pensando qué va a hacer, ahí Jesús está con usted. Ahí Jesús está presente. ¿Qué tiene que hacer usted? Abra bien sus ojos, abra su corazón. Y invito a Jesús como aquellos discípulos: Señor, quédate, porque no puedo con este problema, no puedo con esta enfermedad, no puedo con esta angustia, con este temor, con este miedo. Señor, quédate porque es de noche y me da miedo. Y Jesús se va a quedar en su vida si usted lo invita, pero invítelo. Abra sus ojos. Quítese esta venda de sus ojos, esta venda espiritual que tiene, que le impide ver a Jesús resucitado, que le impide ver a Jesús en sus problemas, sus dificultades, en sus enfermedades. Dígale: cierto, Señor, quédate conmigo porque te necesito. Sin ti nada puedo hacer, pero ven conmigo, acompáñame. Hoy, hermano, hermana, quite de sus ojos esa venda espiritual y dígale a Jesús: quédate con nosotros porque es de noche y tengo problemas, tengo miedo, tengo temores, tengo tantas cosas que me han separado de ti, y todo esto que me pasa me está impidiendo no verte, no reconocerte como mi Salvador. Entonces, Señor, quédate con nosotros. Dentro de un momento Él se va a estar presente. Ahorita ya se hizo presente en su palabra. Dentro de un momento se va a estar presente ¿en dónde? En la fracción del pan. Ahí tenemos que reconocer que ahí está Jesús, como aquellos discípulos lo reconocieron al partir el pan. Ahí está Jesús presente en la Eucaristía, pero también está en su vida, está en su camino de vida. Entonces hoy no dejen de invitar a Jesús con alegría, invítelo a su casa, dígale: ven, come conmigo. Quiero que seas mi amigo, mi compañero, mi guía espiritual, mi Salvador, y quiero reconocerte como mi único Salvador. Pero quédate conmigo porque tengo miedo. Esta frase, si ustedes la analizan, esa frase es preciosa. Quédate, Señor, con nosotros porque ya es de noche. La noche que es oscuridad, ¿no? La noche nos da miedo, tantas cosas, y no más en la noche, también en el día, pero especialmente también en la noche nos da mucho miedo, muchas cosas. Y más si su problema no se resuelve, su enfermedad, tenemos miedo, temores, dudas, tantas cosas que nos agobian. Pero insisto, dígale a Jesús: quédate con nosotros. Y Jesús les va a decir: no tengan miedo, soy yo. Y la paz esté con ustedes. Porque yo, dice Jesús, estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Entonces hoy, dígale a Jesús: Señor, dame las gracias de arrepentirme de corazón. Quítame esa venda que tengo en mis ojos para reconocerte y verte en el hermano que sufre, que llora, que lo agobia, los problemas. Ayúdame para estar con ese hermano, pero también tú estás conmigo y con él. Y también ayúdame a reconocerte en la fracción del pan, porque tú estás ahí presente en mi vida. Ojalá pues que este domingo de Pascua, en verdad, invitemos a Jesús a nuestras casas, a que se quede con nosotros. Decimos todos: así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,